Le damos la bienvenida a la doctora Agostina Villaggi. Buenos días, Agostina, ¿cómo le va? El doctor Blas Hoyos, Guillermina Ruiz, los saludamos en esta mañana. Hola Guille, hola Blas, un gusto hablar con ustedes y toda su audiencia. Bien, la llamábamos para que usted nos comente más que nada a la audiencia sobre este proyecto de ley que han presentado sobre el 5 de marzo para que se declarara como el Día Provincial de la Lucha por la Defensa de los Derechos Humanos y Libertades de los Formoseños. Después de lo ocurrido aquel 5 de marzo, que ya estamos próximos nuevamente a tener un aniversario más. Sí, bueno, como bien decías, el 5 de marzo se va a cumplir un año de la brutal represión, creo que nunca antes vista, desde el regreso a la democracia en la provincia de Formosa y bueno, con epicentro en la ciudad. Nosotros entendemos, los diputados del bloque y también los que hemos estado en la lucha en defensa de los derechos fundamentales que fueron brutalmente vulnerados durante todo el periodo 2020 y 2021 con la excusa de la pandemia. Bueno, fue un día histórico, un día que si bien comenzó tristemente, digamos, por la represión a un grupo de personas que se manifestaba pacíficamente y espontáneamente ante, bueno, recordemos que ese día se había decretado nuevamente la fase 1 y los formoseños ya veníamos soportando todo tipo de encierro y de vulneraciones, sí. Y bueno, fue un día triste en el sentido de que se reprimió, no importó quiénes estaban, si habían niños, mujeres, había muchos padres reclamando por la presencialidad de las escuelas, pero después, cuando terminó todo ese mal momento, esa represión brutal, bueno, creo que el pueblo de Formosa recuperó la libertad, salieron a las calles, se cantaba el himno nacional, la gente, se abrieron los bares que estuvieron tanto tiempo cerrados sin poder trabajar, y bueno, creo que es un día para festejar y conmemorar ese gran paso que dio el pueblo de Formosa. Así es, Blas. Sí, yo creo que en primer lugar marcar el contraste, Agostina, buen día. Buen día. Marcar el contraste, porque mientras nosotros, los que estamos comprometidos, los que por lo menos nos posicionamos de este lado, de los que están comprometidos con la problemática de la provincia, de la comunidad, estamos hablando sobre el 5 de marzo como la fecha de lo que yo particularmente llamo el formosazo, así como fue el cordobazo alguna vez. Este fue el formosazo porque es el primer antecedente de una pueblada en la cual la gente se rebeló contra un montón de injusticias, ¿no? Pero simultáneamente y en contraste, el oficialismo festeja el Día del Río Mate y el Tereré, algo así. Totalmente viviendo en una realidad paralela, digamos, en la cual trata de bajarle el precio a lo que fue, como decía Agostina, creo que el primer antecedente, ¿no? Restando la importancia, sí. A una reacción popular que terminó pulverizando un esquema autoritario, creo yo, porque más allá de que si sigue el espíritu autoritario por parte del gobierno provincial, no es menos cierto lo que decía Agostina. Ahí empezó a aflojarse, digamos, y mediante esa pueblada, mediante esa demostración popular que tuvo la juventud casi como el motor impulsor, más allá de que muchos acompañamos de costado, más grandecitos, pero ahí empezó, digamos, y ahí comenzó, digamos, lo que sería el desmantelamiento o el resquebrajamiento de un sistema autoritario, el más autoritario. Creo que fue a ver si me corregís, Agostina, pero creo que fue una de los sistemas de cuarentena y de encierro más fuertes de los que se conocen, por lo menos en el mundo occidental. No conozco sistemas que han clausurado las clases, las actividades académicas, la actividad económica, y que haya perseguido y encerrado gente tanto como en Formosa. Sí, en los fundamentos recalcamos eso que estabas diciendo, Blas, que mientras la Argentina y el mundo, la Argentina me refiero al resto de las provincias, y el mundo iba habilitando actividades y permitiendo a los ciudadanos que la circulación libre y determinadas cosas, Formosa seguía, ¿no?, con ese régimen autoritario que llevó al grito de basta
el 5 de marzo y bueno, a cambiar, yo creo que a dar una vuelta de página en la historia de los formoseños, porque ese 5 de marzo siempre va a quedar en la memoria de todos los que creemos y consideramos que tenemos el derecho de vivir en un Estado democrático y respetuoso de los derechos y las libertades individuales, más allá de que exista una emergencia sanitaria, ¿no? O sea, siempre una cosa no quita la otra. Que exista una emergencia sanitaria no quiere decir que podamos permitir que durante tanto tiempo y de la forma que se llevó a cabo en Formosa se vulneran nuestros derechos constitucionales más fundamentales, que tanto nos costó también a los argentinos recuperarlos, ¿no? Sí, sí. Así, y que se siguen violando incluso muchos derechos que tenemos por ahí los ciudadanos, porque nosotros los formoseños, por ejemplo, poner un ejemplo claro y sencillo, no podemos ir a la costanera a, no sé, a sentarnos, a tomar mate hasta un cierto horario, siempre tenemos la policía detrás, siempre te está preguntando, no puede ir el chipero a vender la chipa, no puede, es como que tenemos siempre ese condicionamiento de todo. Y yo creo que lo más doloroso también, aparte de todo lo que ocurrió el 5 de marzo, no podemos olvidarnos de todos nuestros hermanos formoseños que en la época de pandemia, que quedaron afuera sin trabajo, en distintas circunstancias difíciles, decidieron regresar a sus casas, porque esta es su casa, su provincia, donde nacieron y se criaron, se le impidió ingresar y estuvieron ahí tirados al costado de la ruta por cuánto tiempo, en situaciones inhumanas. Y a los que estaban acá los metían en centro clandestino de detención. Esas decisiones, ¿no?, que se toman, de que uno no puede ir y venir, entrar a su propia casa, que te cambian la cerradura y te dicen hasta acá nomás. No, por supuesto, por eso nosotros en los fundamentos hacemos hincapié en eso, de que el 5 de marzo fue un grito de basta a todo ese manejo autoritario y violatorio de derechos fundamentales que llevó adelante el gobierno de Gildo Infran desde el 20 de marzo, cuando se decretó la pandemia por primera vez en la Argentina, y como bien decías Guillermina, y bien decías Blas, la cantidad de gente que quedó varada en la ruta, la intemperie, sin importar si eran chicos, mujeres, gente adulta. Bueno, sin ir más lejos, el fallecimiento de Mauro Ledesma al tratar de cruzar el río Bermejo. Sí. ¿Sí? Esas son cosas gravísimas que los formoseños soportamos tanto tiempo, pero el 5 de marzo el pueblo se paró frente a Gildo Infran y le dijo: basta, hasta acá llegaste, nuestros derechos y nuestras libertades se deben respetar. Y por eso nosotros, los que entendemos que eso tiene que quedar en la memoria de Formosa y reivindicar la lucha pacífica, por supuesto, ¿no? Siempre hablamos de lucha pacífica, manifestaciones pacíficas, simplemente en las que se pedían a gritos que se respete y que se nos deje vivir con dignidad, no esa necesidad de que te lleven de tu casa a la rastra a las 3 de la mañana, como estábamos acostumbrados a ver. Lo que vivimos los formoseños, yo creo que, como decía Blas, no se vivió en ninguna otra parte del mundo, me animaría a decir. ¿Sí? Lo que hemos sufrido y soportado, un pueblo que tantas veces se lo acusa de sumiso, dice, bueno, Formosa nunca se levanta. Bueno, el 5 de marzo nos levantamos, dijimos basta, y todos los 5 de marzo tenemos que estar recordando para lo que para mí es una fecha provincial importantísima. Por eso también impulsamos este proyecto de ley, porque consideramos que es importante que se instituya el 5 de marzo como un día para la defensa de los derechos humanos y libertades de los formoseños. Haciendo un hilo conductor con esta idea que creo que está llamada, como vos decís, está llamada a constituirse en un momento histórico como fue tal vez el 5 de octubre, como fueron otros, a pesar de que por más que este gobierno o este régimen gobernante se va a negar durante mucho tiempo a reconocerlo, esto se va a terminar imponiendo, porque para mí inicia es un verdadero hito en la historia de la recuperación democrática de Formosa. Yo particularmente creo que en el 83 llegó la democracia del país, pero todavía queda mucha deuda pendiente para que la democracia en forma plena llegue a la provincia de Formosa. Y bueno, el 5 de marzo fue un gran hito. Ahora la pregunta es la siguiente, Agostina. Nosotros vimos después del 5 de marzo, en los días posteriores, a partir de filmaciones y otros documentos, vimos gente de la policía, comisarios y todo, tirando a mansalva y en forma discrecional balas de goma
gente arrojando gases lacrimógenos, vimos quiénes fueron los que generaron delitos de abuso de autoridad y todo eso, y esto fue convenientemente denunciado. ¿Esto ha tenido alguna consecuencia? ¿Hay alguien implicado? ¿Hay alguien que sancionado? ¿Hay alguien investigado por los abusos que se cometieron el 5 de marzo? Sí, bueno, están denunciados el comisario general, el ministro González, hasta el propio gobernador de la provincia, denunciado por lo que vos bien relatabas. También recordemos que se utilizaron gases lacrimógenos vencidos y eso causó un perjuicio aún mayor a la población que fue la que recibió todo este tipo de ataques, ¿no? Se denunció en la policía, en la Justicia Federal, ahora está en la Cámara Federal de Resistencia, que es la que tiene que decidir si corresponde que investigue la Justicia Federal o la provincial. En caso de que deba continuar en la justicia provincial, bueno, nosotros que somos abogados patrocinantes de las víctimas que han denunciado estos delitos, por supuesto que vamos a seguir insistiendo para que se haga justicia y se castigue a aquellos que estuvieron y participaron y aquellos que dieron la orden, ¿no? Porque hay muchos que dan las órdenes y hay otros que las ejecutan. Bueno, creemos que tanto el que dio la orden como el que la ejecutó se sienten al banquillo y den las explicaciones al pueblo de la provincia de lo que sucedió y que por supuesto recaiga sobre ellos el peso de la ley, porque como te digo, eso fue un ataque a mansalva contra un grupo de manifestantes pacíficos que estaban reclamando derechos y libertades que venían siendo vulnerados, y la policía actuó de manera feroz, y actuó de esa manera porque alguien les dijo que tenía que actuar así. Bueno, las fotos, los videos, está todo a la vista, ¿no? Sí, está todo. Balas de goma a mansalva, gases lacrimógenos, chicos menores detenidos, muchísimos periodistas detenidos, o sea, se violentaron todos los derechos humanos, sí, en ese 5 de marzo. Así que creemos que es importante que la justicia, además de que nosotros recordemos de las maneras, de esta forma, por ejemplo, con el proyecto ley, o el 5 de marzo a través de una manifestación o una marcha para recordar, también es importante que la justicia actúe, y como te digo, nosotros hemos denunciado, estamos patrocinando a un grupo de víctimas que ha sufrido este feroz ataque. La famosa dupla Cujarchi-Ruiz también, que salió, que fueron testigos de todo lo que pasó ese día. Exactamente. Por supuesto, seguramente van a seguramente en las infracciones que ellos, porque las infracciones que ellos hicieron a los manifestantes sí han tenido movimiento en la justicia provincial, están como testigos estas personas que vos decís, Ruiz y Cujarchi. Así que bueno, estas son las cosas que todavía siguen pasando. Doctora, ¿quién más la acompaña en este proyecto? Firmamos todo el bloque de Juntos por el Cambio, bueno, los diputados Montoya, Zárate, Noelia Luna, Carla Saizer, Quique Ramírez, Juan Carlos Amarilla, Miguel Montoya, y tengo entendido también que va a haber una adhesión por parte del bloque que también conforma la oposición de la doctora Neme, Bogado y Arguello. Bien. Buenísimo, la verdad que sí, estamos próximos. Felicitaciones por la iniciativa. Exacto. Y bueno, y acompañamos en todo, en 100%, la voluntad, la idea, el espíritu de un proyecto como este que reivindica una fecha histórica. Y que quede en la historia y que sea solamente un recordatorio de a quién más, eso esperemos, ¿no? Sí. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por atendernos el teléfono y la llamamos en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.